Mi abuelo Ernesto era meticuloso con todo. Pagaba sus cuentas el mismo día que llegaban. Guardaba recibos de hace 20 años. Tenía carpetas etiquetadas por colores. También tenía claro qué quería hacer con sus bienes. Eso lo supe desde que yo era adolescente. Siempre decía lo mismo. Lo justo es para quien esté presente, no para quien aparezca cuando huela dinero. Mi tía Laura nunca fue precisamente cercana. Vivía en otra ciudad y lo visitaba 2 veces al año. Siempre con regalos llamativos. Siempre preguntando por cómo iban las cosas. Cuando su salud empezó a deteriorarse por problemas cardíacos, yo ya trabajaba como administrativo en el hospital donde lo atendían. No era médico, pero tenía acceso a protocolos, historiales y sabía cómo funcionaban los procesos legales dentro del sistema. Durante sus últimos 6 meses, mi abuelo estuvo mentalmente claro. Cansado, sí, físicamente débil, pero lúcido. Hacía bromas con las enfermeras. Discutía sobre fútbol. Firmaba sus consentimientos informados sin titubear. 3 semanas antes de morir, pidió ver a su notario de confianza. Yo estuve presente ese día, pero fuera de la sala. El notario pidió evaluación médica de capacidad cognitiva, algo estándar en personas mayores para evitar impugnaciones futuras. El informe fue claro, orientado en tiempo, espacio y persona. Juicio conservado. Capacidad plena para tomar decisiones. Yo no le di importancia en ese momento. Era un trámite más, hasta que murió. La lectura del testamento fue breve. Me dejó su departamento y una cuenta de inversión. A mi tía Laura le dejó una suma fija considerable, pero menor. El silencio duró exactamente 3 segundos. «Esto no puede ser válido», dijo ella. Ahí empezó todo. Una semana después, presentó una impugnación formal alegando incapacidad mental y manipulación indebida. Me acusó de influir en él aprovechando mi cercanía y mi posición en el hospital. La palabra manipulación empezó a circular entre familiares. Yo no discutí, no grité, no respondí provocaciones. Fui directo al abogado. El proceso judicial se activó. Peritajes, revisión médica, citaciones. Mi tía insistía en que los últimos meses él estaba confundido, que repetía cosas, que olvidaba nombres, que no entendía lo que firmaba. Había un problema con su versión. Los hospitales documentan todo, y cuando digo todo, es todo. Solicitamos oficialmente los registros médicos completos de los últimos 6 meses. Evaluaciones neurológicas, notas de enfermería, pruebas cognitivas, informes cardiológicos. También pedimos las cámaras del día en que firmó el testamento dentro del hospital. La reunión fue en una sala privada, pero las áreas comunes tienen vigilancia. Los documentos fueron contundentes. No solo estaba mentalmente apto, había solicitado explícitamente una evaluación de capacidad para evitar futuras disputas familiares. Eso quedó por escrito en la nota del médico tratante. Pero el verdadero giro vino después. Revisando el historial administrativo, apareció un registro curioso. 3 meses antes del Nuevo Testamento, mi tía había intentado ingresar como contacto principal responsable en su expediente médico. Intentó modificar datos de contacto y autorización. El hospital rechazó el cambio porque mi abuelo no lo había solicitado personalmente. Eso quedó documentado. Cuando se presentó esa evidencia en audiencia, la narrativa cambió. Ya no era la hija preocupada por la lucidez de su padre. Era alguien que había intentado posicionarse legalmente antes del cambio de testamento. El juez pidió investigar si existió intento de coacción previa, y entonces salió a la luz algo más. El notario declaró que, meses antes, mi tía había pedido una cita privada para consultar opciones sobre sucesión anticipada. Quería saber si podía administrar bienes en caso de deterioro cognitivo. Nunca lo mencionó en su demanda. La impugnación empezó a desmoronarse.
El peritaje médico confirmó capacidad mental plena al momento de firmar. Las notas clínicas coincidían. Las fechas cuadraban. Mi tía retiró la demanda antes de que el juez emitiera sentencia final. Oficialmente, fue por evitar desgaste familiar. Extraoficialmente, su abogado le explicó que continuar podía exponerla a una acusación por temeridad procesal y costos judiciales. No celebré. No sentí victoria. Sentí algo más extraño. Claridad. Mi abuelo sabía exactamente lo que hacía y sabía exactamente por qué lo hacía. Meses después encontré una carta en una de sus carpetas azules. Estaba dirigida a mí. Si estás leyendo esto, es porque las cosas se complicaron. No dudes de mi decisión. La gente muestra quién es cuando cree que puede ganar algo. Nunca respondió mis mensajes después de retirar la demanda. Las reuniones familiares se volvieron inexistentes. El departamento sigue siendo mío. La cuenta de inversión también. Pero lo que más me dejó esta historia no fue una propiedad. Fue entender que muchas veces las impugnaciones no nacen de la justicia, sino del resentimiento. Y que cuando alguien grita manipulación demasiado fuerte, a veces lo hace para desviar la mirada de sus propios movimientos. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Estas historias no se cuentan solas. Alguien las escucha, alguien las carga, y alguien más decide volver. Si no quieres perderte la próxima, suscríbete, dale like, porque algunas historias solo se entienden cuando regresan.